Buenas, buenas, mi nombre es Jade Rosario y nosotros somos el grupo 2 y vamos a estar hablando sobre lo que es el citoplasma celular. Mi nombre es Jade Rosario y yo voy a estar hablando sobre las generalidades de la célula y el citoplasma. ¿Qué son las células? Las células, estas son las unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos multicelulares y cada célula cuenta con tres partes fundamentales, que estas son la membrana, el citoplasma y el núcleo. Las funciones celulares es la nutrición, relación y reproducción. Como dije anteriormente, en las partes fundamentales de la célula pueden dividirse en dos compartimientos principales, que estos son el citoplasma y el núcleo. El citoplasma es la región localizada fuera del núcleo y el núcleo es la estructura más conocida en casi todas las células, animales y vegetales. Está rodeado de forma característica por una membrana y tiene una forma esférica. También voy a hablar un poco sobre lo que son los orgánulos membranosos, que estos son, como su nombre lo dice, los que están limitados por membranas. Estos son separados con membranas plasmáticas que separan del orgánulo del citoplasma. Los orgánulos membranosos son el conjunto de membranas que se relacionan entre sí por medio de vacuolas y transportan moléculas en su interior o en su membrana. Este sistema está conformado por la membrana plasmática, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas, mitocondrias y cloroplastos. Y para aclarar, los cloroplastos solamente están presentes en las células animales. La membrana plasmática, que también conforma los orgánulos membranosos, está compuesta por una superficie externa de la membrana y una superficie interna de la membrana por glucolípidos, hidrofílica, hidrofóbica y otra capa hidrofílica. Contiene colesterol, proteínas, filamentos de citoesqueleto, y una superficie interna de la membrana y otra externa. El retículo endoplasmático liso, que se compone por una serie de membranas intracelulares que se encuentran adheridas a la membrana nuclear y se caracteriza por no tener ribosomas en su superficie, como lo hace el retículo endoplasmático grueso. Su función es la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos, fosfolípidos, triglicéridos, esteroides y ceramidas, y la degradación de sustancias dañinas para las células, insecticidas, herbicidas, medicamentos, aditivos alimenticios, etc., para permitir esta misma la desintoxicación de la célula. Pueden ver dónde se encuentra ubicado el retículo endoplasmático liso, que está ubicado exactamente detrás del retículo endoplasmático rugoso, y se puede diferenciar porque este no contiene ribosomas. Retículo endoplasmático rugoso, su función es la fábrica de transporte de las proteínas. Estas son de tres tipos, que es de secreción, integrales de membrana y componentes de los ribosomas. También interviene en la primera parte del proceso de glicosilación de las proteínas. También puede ver en dónde se encuentra ubicado el retículo endoplasmático rugoso, como mencioné anteriormente. Este está compuesto en su exterior por ribosomas, que lo hace diferente del retículo endoplasmático liso. El aparato Golgi, que también es otro organelo membranoso, que su función es clasificar, madurar, empacar y distribuir proteínas hacia los lisosomas, membranas y vesículas excretoras. También sintetiza los lisosomas y peroxisomas. La composición del aparato de Golgi contiene una cisterna, una cara trans, una cara cis, una vesícula procedente del retículo, una nueva formación de vesícula y una vesícula de transporte. Los lisosomas, que es otro organelo membranoso, esos se encuentran en las células animales que son producidas por el mismo aparato de Golgi que ya había mencionado anteriormente, y esas digieren las partículas extrañas y que ingresan a la célula y las partes dañadas de las células para que éstas se puedan reutilizar. En la imagen puede ver cómo el aparato de Golgi es la que genera que es desde ahí que salen los lisosomas, que llevan todas las partes extrañas y las partes de las células dañadas. Pueden ver un lisosoma primario y un lisosoma secundario en la imagen.
Las vacuolas, que son sacos membranosos derivados del retículo endoplasmático rugoso, y el aparato de Golgi tiene funciones especializadas que son la de digestión, retirar materiales de desecho o bombardear los excesos de agua. También existe otra vacuola, que son las vacuolas contráctiles, que se encargan para bombear los excesos de agua que se encuentran dentro de la célula. Las mitocondrias, que es el lugar de la célula donde se realiza la mayor parte de la reacción de la respiración de la célula, que transforma la energía, la energía en ATP, es la matriz mitocondrial que se desarrolla el ciclo, que en esta se desarrolla el ciclo de Krebs y el ácido cítrico, y en las crestas se lleva a cabo la fosforilación oxidativa y la respiración celular, como pueden ver en la imagen, que podemos localizar las crestas, que esas son las que se encargan de la fosforilación oxidativa y la respiración celular, que está compuesta de las mitocondrias por el ADN, ribosomas de la matriz mitocondrial, una membrana mitocondrial externa y otra externa, el espacio intermembrana, las crestas, la porción FO y la porción F1. También podemos encontrar entre las generalidades de las células y el citoplasma los orgánulos no membranosos, que entre estos se encuentran, que están constituidos por lo que es el citoesqueleto, el centrosoma, cilos y flagelos, la pared celular del gliocálix. Como pueden ver el centrosoma, y pueden ver más o menos dónde está ubicada dentro de la célula, pueden también ver los celos y los flagelos. También puede ver la pared celular que está por encima, perdón, de lo que es la membrana celular, y la glicocálix, que se encuentra en la glicocálix y después la membrana plasmática. Gracias, eso fue todo de mi parte. Ahora lo voy a dejar con mi compañera para que siga con su parte de la explicación. Buenas, mi nombre es Fénix y yo voy a continuar con el siguiente tema. Empezamos con la endocitosis. La endocitosis es la incorporación celular de líquidos y macromoléculas, la cual depende de tres mecanismos diferentes: pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. La formación de vesícula durante la endocitosis mediada la interacción con la proteína clatrina, la cual se ensambla en forma de jaula similar a un cesto visible en LM, como fositas con cubierta o vesículas con cubierta. La exocitosis es el proceso de secreción celular por el cual las vesículas de transporte membrana plasmática vierten su contenido en el espacio extracelular. En la exocitosis constitutiva, el contenido de las vesículas de transporte se envía y se descarga en la membrana plasmática en forma continua. En la exocitosis de secreción regulada, el contenido de la vesícula se almacena dentro de la célula y se libera por estimulación hormonal o nerviosa. Los lisosomas son orgánulos digestivos con abundancia de enzimas hidrolíticas que degradan sustancias derivadas de la endocitosis y de la célula misma. Posee una membrana singular compuesta de proteínas estructurales específicas que resisten a la digestión hidrólica. Los lisosomas se desarrollan a partir de endosomas que reciben proteínas lisosómicas neosintetizadas. Los proteosomas son orgánulos no membranosos que también funcionan con la degradación de proteínas. Consisten en complejos proteicos citoplasmáticos que destruyen la proteína dañada o mal plegada o las que hayan sido marcadas para su destrucción con ubiquitinas en la participación de los lisosomas. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso constituye una región del retículo endoplasmático asociada con ribosomas. Es el sitio donde se da la síntesis de proteínas y la modificación posttraduccional de la proteína recién sintetizada. En el retículo endoplasmático rugoso está muy bien desarrollado en las células secretoras activas y es visible en el microscopio óptico con una región basofílica. El retículo endoplasmático liso constituye consiste en túbulos anastomosados que no se
contiene enzimas desintoxicantes y enzimas para el metabolismo de los lípidos y del glucógeno. El aparato de Golgi consiste en una serie de y cumple la función de la modificación post-traducción de proteínas dirigidas a 4 destinos celulares principales: membrana plasmática apical y vasolateral, endosomas y lisosomas, y para el almacenamiento y o secreción. Las mitocondrias son orgánulos móviles alargados que contienen la cadena de transporte de electrones de las enzimas respiratorias para generar el ATP. Estas son abundantes en las células que generan y gastan grandes cantidades de energía y regulan la apoptosis, o sea, la muerte celular programada. Los perisomas son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesícula, con la mayoría de las células eucariotas participando en la producción y degradación del H2O2 y en la degradación de los ácidos grasos. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Inelkis Jerónimo y estaré hablando sobre los microtúbulos. Estos son tubos huecos, rígidos y no ramificados de proteína polimerizada que pueden armarse y desarmarse con la misma rapidez. En general, los microtúbulos se encuentran en el citoplasma, donde se originan a partir del centro organizador de los microtúbulos, el MTOC. Estas son estructuras alargadas compuestas por partes iguales de tubulina A y tubulina B. Los microtúbulos tienen un diámetro de 20 nanómetros y 25 nanómetros. Los microtúbulos intervienen en muchas funciones celulares esenciales, como el transporte vesicular intracelular, los movimientos de los cilios y flagelos, como la unión de los cromosomas y el hueso mitótico y sus movimientos durante la mitosis y meiosis, y la elongación y desplazamiento celular, o sea, la migración, también manteniendo la forma celular, en particular su asimetría. Un ejemplo de transporte intravesicular sería el desplazamiento de las vesículas secretoras, endosomas, lisosomas. Los microtúbulos crean un sistema de conexiones dentro de la célula, con frecuencia comparado con las vías del ferrocarril, que se originan en la estación central, a lo largo de los cuales ocurren desplazamientos vesiculares. El movimiento de los orgánulos intracelulares a lo largo de los microtúbulos es generado por proteínas moleculares motoras, como las deinas y las citesinas. Las proteínas moleculares motoras se adhieren a estos orgánulos o estructuras y los arrastran a lo largo de las guías microtubulares. Los filamentos de actina, los microfilamentos, son más finos, de un diámetro de 6 nanómetros a 8, son más cortos y más flexibles que los microtúbulos, están compuestos por moléculas de actina G o actina globulina polimerizada que forman actina F, que sería la actina filamentosa. Es todo de mi parte. Saludos, mi nombre es Noelis García, matrícula 150-6730, y yo les estaré hablando acerca de la continuación de algunos orgánulos no membranosos, iniciando con las proteínas motoras de la actina, que estas pertenecen a la familia de la miosina, la que hidroliza ATP para proporcionar la energía necesaria para el desplazamiento a lo largo de los filamentos de actina, desde el extremo minus hasta el extremo plus, así como pueden ver en la imagen. Algunas células, como las células musculares, se caracterizan por el tamaño, la cantidad y la índole de los filamentos y proteínas motoras que esta actina contiene. Existen dos tipos de filamentos o miofilamentos en las células musculares, que se denominan
filamentos finos, que son aquellas que van desde 6 nanómetros a 8 nanómetros, y los filamentos de miosina 2, que van desde 15 nanómetros. Esos son denominados filamentos gruesos. Estos es la proteína predominante en las células. Los filamentos de la actina participan en una gran variedad de funciones celulares. Estos con frecuencia se agrupan en fascículos cerca de la membrana plasmática. Las funciones de estos filamentos de actina están asociados a la membrana, y esto incluye con los filamentos intermedios. Estos tienen la función de sostén o de estructura general. Estos filamentos son resistentes y se denominan intermedios porque su diámetro es de 8 a 10. Es intermedio entre los filamentos de actina y los microtúbulos. Casi todos los filamentos intermedios consisten en subunidades con un peso molecular de 50. Según algunos datos, muchas de las proteínas estructurales estables en los filamentos intermedios evolucionan a partir de enzimas muy conservadas, con solo modificaciones genéticas muy menores. Las proteínas de los filamentos intermedios se caracterizan por tener un dominio vasto uniforme, es decir, que va en forma de varilla. Son centrales y es muy variable en dominio globular, estrictamente conservado en cada extremo. Continuamos con los centriolos, que estos representan el punto focal alrededor del cual se ensamblan los MTOC, que es el centro de organización de los microtúbulos. Estos pueden ser visibles en el microscopio óptico. Son cilindros así como pueden ver en la imagen. Los centriolos suelen encontrarse cerca del núcleo, a menudo parcialmente rodeados del aparato de Golgi y asociados con una zona de material pericentriolar denso y amorfo. La región de la célula que contiene los centriolos y el material pericentriolar recibe el nombre de centro organizador de los microtúbulos o centrosoma. Esta región, como se dijo anteriormente, es donde se forma la mayor parte de microtúbulos y desde donde ellos se dirigen a sus destinos específicos dentro de la célula. Es por tanto que podemos decir que el MTOC controla la cantidad, polaridad, dirección, orientación y organización de los microtúbulos formados durante el ciclo de interfase en el ciclo celular. Continuamos con las inclusiones, que estas contienen productos de la actividad metabólica de la célula y consisten principalmente en gránulos de pigmentos, gotitas de lípidos y glucógeno. Estas se definen como estructuras citoplasmáticas o nucleares con propiedades de tinción que se forman por productos metabólicos de la célula. Se consideran componentes celulares sin movimiento y sin vida. Algunas de ellas, como los gránulos de pigmento, están rodeadas de una membrana plasmática, como por ejemplo las gotas de lípido o el glucógeno. Estas, en cambio, residen dentro de la matriz nuclear o citoplasmática. También tenemos las inclusiones cristalinas, que estas se pueden reconocer en el microscopio óptico. Continuamos con la matriz citoplasmática.
Este es un gel acuoso concentrado que está compuesto por moléculas de diferentes tamaños y formas. La matriz citoplasmática, que tiene como sustancia, es la sustancia fundamental, o también llamada citosol, muestra una estructura poco específica con la microscopía óptica o la microscopía electrónica de transmisión, que viene siendo la convencional. Y se ha descrito tradicionalmente como una solución acuosa concentrada que contiene moléculas de diferentes tamaños. Por ejemplo, electrolitos, los metabólicos, ARN y proteínas sintetizadas. Gracias por escucharnos, esperamos que hayan entendido toda de nuestra exposición. Muchas gracias.